Mientras la ciudad-estado del Vaticano celebra el 90º aniversario de los Tratados de Letrán, descubra con nosotros lo importante que este acuerdo todavía es para la Iglesia Católica. La Santa Sede se ocupa de la trata de seres humanos. La sección de migrantes y refugiados del Papa publica nuevas orientaciones relativas a los aspectos pastorales de la lucha contra esta moderna esclavitud. Y vuelva a vivir la Jornada Mundial de la Juventud a través de las experiencias de Ben Crockett, un peregrino trabajando en la ciudad de Panamá. Únase a nosotros para todo esto y más en el Vaticano de esta semana. La 15ª edición internacional de la Jornada Mundial de la Juventud en la ciudad de Panamá culminó el 27 de enero con una solemne celebración eucarística al aire libre en el vasto parque metropolitano de la ciudad. Y allí, cuando los eventos tocaban a su fin, se anunció que la próxima Jornada Mundial de la Juventud se celebrará en Lisboa, Portugal, en el año 2022. En su homilía de clausura, el Papa Francisco subrayó que aunque el Festival de la Juventud hubiera llegado a su fin, los jóvenes deberán continuar el camino iniciado. Los animó a seguir viviendo la fe y a compartirla. Dijo: «No olvidéis que no sois el mañana, que no sois el mientras tanto, sois el ahora de Dios». El estratega digital de la Oficina del Vaticano para EWTN, Benjamin Crockett, participó en esta Jornada Mundial de la Juventud. Su misión era ser los ojos y oídos de aquellos que no podían hacer el viaje en persona, ayudarles a vivirlo a través de las plataformas de medios sociales de EWTN. Una de las verdaderas alegrías de la Jornada Mundial de la Juventud es que hay peregrinos y fieles de todo el mundo. He conocido a peregrinos de Hong Kong, de Pakistán, de Irak, de Sudáfrica. Uno de los encuentros más enriquecedores que tuve fue con un joven de Pakistán. Su nombre es Nabil y me habló sobre las dificultades que tuvo para llegar a Panamá. Por lo visto, en Pakistán, cuando tienes tu documentación, tu pasaporte, acudes a las autoridades y les dices: me gustaría ir a este país, a este evento. Pero resulta que como en su pasaporte dice que es cristiano, se lo negaron. Dijeron que no se le permitiría ir a ese evento religioso por temor a que grabara con su teléfono un vídeo y luego lo difundiera en las redes sociales. Como ves, es una absoluta injusticia que no puedan practicar su fe. Sin embargo, las autoridades no querían ese tipo de problemas y resulta interesante que finalmente dijeran que sí. De modo que, en mi opinión, como agente de medios de comunicación, es muy gratificante ver el poder que estos medios tienen hasta el punto de influir en el cambio positivo que ha hecho posible que él pudiera venir a Panamá, a pesar del complicado viaje de 3 días que tuvo que soportar. Por suerte, pudo celebrar su fe con otros jóvenes de todo el mundo, y por eso estoy tan agradecido de haber tenido este encuentro con Nabil. Había otro grupo de peregrinos de Normandía, Francia. Estos chicos prefirieron escoger el camino fácil para ir a Panamá. Hicieron el viaje en velero durante 5 meses. Es comprensible que estos peregrinos normandos hablaran de la transformación espiritual que un viaje esforzado, por vías nada sencillas, produjo en ellos. Por último, también acudió un grupo de Hong Kong, entre los que se encontraban Natalie y Adzel, distintos cristianos que hablaron de las dificultades a las que cualquier grupo cristiano se enfrenta para practicar su fe en la China continental. Hubo 2 ejemplos muy concretos. Uno fue cuando se pronunció en la Conferencia Episcopal de Obispos Centroamericanos, en la que habló de San Óscar Romero y de su capacidad de liderazgo en todos los niveles. Un padre espiritual y un padre que también trabajaba en la sociedad para combatir las injusticias y llevar a Cristo a la periferia. Eso me llevó a pensar que era una hermosa llamada al servicio. Y el otro ejemplo fue cuando habló de María, diciendo: sí, soy una herramienta para ti, estoy a tu servicio, así que haz de mí lo que quieras. Estas palabras me parecieron muy interesantes porque creo que hay muchos jóvenes buscan testimonios cristianos, modelos de virtud heroica, ejemplos de proclamación y de anuncio de Cristo. Yo diría que es imposible haber pasado por la Jornada Mundial de la Juventud sin haberse sentido acogido. Y abajo el auto tomando mate.
Creo que el momento más transformador y hermoso fue la vigilia. Fue un evento que duró toda la noche, en la que tuvimos una celebración y adoración eucarística. Luego hubo una procesión con una estatua de Nuestra Señora de Fátima, a la que los peregrinos que estaban allí acompañaron 12 horas. En realidad dormí al raso bajo las estrellas con todo nuestro grupo. Nos encontramos con jóvenes peregrinos de España que estaban haciendo una adoración eucarística. Había una gran concentración de latinoamericanos de Colombia, México, peregrinos de Venezuela. Había alrededor de 400 peregrinos de Venezuela que habían hecho su viaje desde diferentes países debido, por supuesto, a su situación política. Cuando llegó la estatua de Nuestra Señora de Fátima se hizo un silencio absoluto. Éramos fácil 700.000 fieles reunidos en el campamento Juan Pablo II. Y de repente no se escuchaba nada, simple y pura adoración. Fue increíble ver cómo, donde momentos antes había ruido, baile y música, donde había un gran entusiasmo positivo, se pasó al momento de adoración y a la procesión de Nuestra Señora de Fátima. Y allí mismo, a la mañana siguiente, a eso de las 8 de la mañana, tuvimos misa. Había gente de Venezuela, de Irak, de Sudáfrica, de todos los rincones del mundo. Como sabéis, muchos de ellos apenas pueden practicar su fe abiertamente y otros tienen grandes dificultades. Pero que todos estuviéramos allí y pasáramos 20 horas juntos nos renovó por completo. Gracias por seguir con nosotros. Permanezcan atentos para más en Vaticano. Bienvenidos de nuevo. Están ustedes viendo Vaticano. Your Excellency, last year, Su Excelencia, el año pasado se celebró en la ONU el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Cree que con las numerosas violaciones de los derechos humanos de las que somos testigos hoy en día en el mundo, hay realmente algo que celebrar? There's really a cause to celebrate? We have apparently, or probably even in fact, more violation. Aparentemente, o diría que incluso probablemente, tenemos más violaciones a día de hoy. Pero de nuevo hay que decir dos cosas. Al menos hoy sabemos que tenemos violaciones. En el pasado tuvimos violaciones, pero no lo sabíamos. La sensación es igual de dramática. Pero entonces, ¿cómo es posible que se utilicen tantas instituciones y esfuerzos, tanto dinero y tantas energías y que, sin embargo, no sea suficiente? Es una pregunta trascendental. Es una cuestión casi espiritual, o al menos de un nivel superior, que por lo tanto significa hablar de derechos humanos. De alguna manera, la buena voluntad de las organizaciones o de los estados e instituciones, así como de la administración, no es suficiente. Hay que hacer otra cosa. Este es probablemente el reto que aceptamos. Así es como la Santa Sede y la Iglesia Católica están dispuestas a seguir buscando mejores resultados y están abiertas a dialogar con cualquier persona que pueda ser útil para el cumplimiento de todos los compromisos que la humanidad ha asumido en este campo. El pasado mes de diciembre, la Santa Sede acogió este congreso de dos conferencias, sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos y sobre la dignidad de la vida,
un tema candente incluso hoy en día. La Orden de Malta advirtió que las adiciones y modificaciones del texto representaban un serio desafío a la noción de universalidad de 1948. Por ejemplo, en la observación general recientemente adoptada, número 26, párrafo 9, sobre el derecho de la vida del Comité de Derechos Humanos sobre Derechos Civiles y Políticos, la nueva terminología propuesta, el lenguaje alternativo o la reinterpretación que se propone, nos hace reflexionar en particular sobre las palabras, y cito textualmente, facilitar la terminación de la vida o querer morir con dignidad. Pero, ¿qué decimos sobre el derecho al aborto, con el que hemos estado viviendo durante siglos? ¿No es hora de que el impulso final convenza al mundo de que esta fue la violación más horrenda de todo lo que la humanidad afirma que representa? ¿No es hora de que le recordemos a nuestra gente que cortar la vida humana en cualquiera de sus etapas de desarrollo y haberlo etiquetado como derecho es el apogeo mismo de la hipocresía? For the Holy See, this is extremely difficult questions. Para la Santa Sede, estas son preguntas extremadamente delicadas. No aceptamos, y lo reiteramos muchas veces, que se ponga en duda que la santidad de la vida humana es superior a cualquier deliberación de cualquier institución humana. Desafortunadamente, como pueden ver, no tenemos suficiente éxito. Pero por otro lado, debemos tener en cuenta la convicción que de esto tienen muchas culturas y naciones. No solo los representantes de los gobiernos que conocen y siguen por convicción la tradición cultural de la Iglesia, más aún sabiendo que todavía hay una enorme porción de la humanidad que considera la vida humana y todas las cuestiones relacionadas con la mujer superiores a la autonomía humana. El Estado no puede entrar en ciertas dimensiones de la vida humana. State cannot enter certain dimension of human life. Pope John Paul II. El Papa Juan Pablo II describe la naturaleza de la Declaración Universal con las siguientes palabras: se deben reconocer los derechos que proclama, aunque no los confiera, ya que estos son inherentes a la persona humana y a la dignidad humana. En consecuencia, nadie puede privar legítimamente de estos derechos a otra persona, sea quien fuere, ya que esto sería la violencia contra su naturaleza. Todos los seres humanos, sin excepción, son iguales en dignidad, por la misma razón que estos derechos se aplican a todas las etapas de la vida y a todas las situaciones políticas, sociales, económicas y culturales. Esta ha sido la primera parte de mi reportaje. La próxima semana, en la segunda parte, nos centraremos en la segunda conferencia sobre la dignidad de la vida. En breves instantes regresamos con más en Vaticano. Más sobre el Vaticano ahora. El 11 de febrero de 2019, el Vaticano celebra el 90 aniversario de la fundación del Estado de la Ciudad del Vaticano, los Pactos de Letrán. Fueron firmados en 1929. Una parte de los pactos era un tratado político, a menudo conocido como el Tratado de Letrán, que reconocía a la Ciudad del Vaticano como un Estado independiente de Italia. El tratado lleva el nombre del Palacio de San Juan de Letrán, donde se acordaron los pactos. Para conocer lo que la independencia de Italia significaba para la Iglesia Católica, hablamos con un consejero del Estado de la Ciudad del Vaticano, rector de la Universidad Pontificia Lateranense, el Dr. Vincenzo Buonnomo. En primer lugar, reconciliar a la Iglesia con el Estado, en el particular contexto que es Italia, contexto en que la Iglesia, hasta 1870, tuvo sus posesiones, también desde el punto de vista territorial. El nacimiento del Estado Vaticano con el Tratado de Letrán supuso para la Santa Sede una recuperación, aunque muy pequeña, de lo que fue su soberanía territorial alcanzada a lo largo de los siglos. Este nuevo Estado, el más pequeño del mundo, obtuvo plena soberanía territorial sobre la Plaza de San Pedro y la Basílica, así como sobre los edificios y jardines dentro de las murallas del Vaticano, gracias también al Tratado de Letrán.
Sin embargo, las principales basílicas romanas, los jardines de Castel Gandolfo y algunos otros edificios de la ciudad de Roma obtuvieron el derecho de la extraterritorialidad. ¿Pero por qué la Iglesia Católica necesita estas propiedades? Chiaramente, qui possiamo recuperare le parole di Pio XI. Claramente, aquí podemos recordar las palabras de Pío XI, el Papa que hizo la llamada reconciliación, el que trabajó por ella, cuando dijo que el Estado Vaticano sirve a la Iglesia para expresar plenamente su libertad y a la Santa Sede para expresar plenamente su misión en el mundo. Todavía hoy, el concepto de soberanía e independencia de cualquier poder está ligado a sus territorios. Ciertamente, quien conoce a la Santa Sede, quien sabe cuál es su función, la de cuerpo central de ese gran cuerpo universal de la Iglesia Católica, considera que no hay necesidad que ese territorio opere a nivel internacional. Pero para muchos otros, también hay necesidad de un territorio pequeño. Y aquí la idea, no de un símbolo, sino de una función. El territorio es funcional a la actividad de la Santa Sede, no esencial. All'attività della Santa Sede, non è essenziale. El reconocimiento de la independencia y la soberanía de la Santa Sede, así como de la fundación del Estado de la Ciudad del Vaticano, marcaron un nuevo periodo dentro de la historia de la Iglesia Católica. Porque estos acuerdos definen que pues la libertad de la Iglesia y la libertad de religión en un país. En cuanto a las estructuras, podríamos decir que están más directamente vinculadas a la vida de la Iglesia. Hablo de escuelas, hospitales, centros de atención, actividades caritativas y de animación. Piensa, por ejemplo, en todo lo relativo a los militares ordinarios, que hoy en día es especialmente importante, porque están vinculados a las misiones de paz y no a las guerras. Y así, leyendo estos acuerdos, podríamos decir que permanecen abiertos aún a día de hoy. Aperta sull'oggi. Esta clara división entre Iglesia y Estado puede ser vista como un paso hacia la secularización de la sociedad. Pero el doctor Vincenzo Buonnomo dice que los pactos en realidad trajeron más beneficios para la Iglesia que desventajas. Vivimos en estados que son confesionales, pero no religiosos. ¿Qué significa eso? Que ciertamente ya no tenemos un Estado que se proclame a sí mismo paladín portador de cierta religión, sino un Estado que abarca diferentes experiencias religiosas. En este sentido, un acuerdo, ya sea formal, como en el caso de un acuerdo internacional, o sea, informal entre la Iglesia y un país o un Estado, ambos, tanto el país como la Iglesia, se benefician mutuamente. Lo más importante, creo, es estar cohesionados a la hora de tener valores fundamentales como la vida, el desarrollo, el crecimiento de las personas, la atención a las religiones y las generaciones, el trabajo. Esta cohesión puede generar valores fundamentales para la vida humana, valores que pueden nacer de esta colaboración, de una sana colaboración entre Iglesia y Estado. Da questa sana collaborazione tra la Chiesa e gli Stati. El 11 de febrero es el cumpleaños de la ciudad-estado del Vaticano y también un recordatorio de que la Iglesia Católica y el Vicario de Cristo son independientes de cualquier influencia política para ejercer el ministerio de la salvación de Cristo. Según la Organización Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas, alrededor de 25 millones de personas han sido víctimas de la esclavitud en 2017. Desafortunadamente, cada año estas cifras van en aumento. Ante semejante problema, la Iglesia Católica no se queda callada. El subsecretario de la sección de Migrantes y Refugiados del Vaticano, el padre Czerny, nos cuenta cómo reacciona la Iglesia.
Bueno, acabamos de publicar unas orientaciones pastorales sobre la trata de personas y creo que lo primero que tenemos que hacer como iglesia en todo el mundo es abrir los ojos y descubrir cómo la trata es un hecho que nos rodea. Porque la primera reacción es, bueno, es algo terrible, pero se da en otras partes. Lo que es terrible es que está sucediendo aquí y ahora. Reconocer esto es muy importante. La trata de seres humanos es una plaga en todos los países del mundo. Genera unos beneficios para los traficantes de aproximadamente 150.000 millones de dólares al año y, por lo tanto, es muy difícil luchar contra ella. Las comunidades cristianas tienen mucho que ofrecer en términos de reintegración y rehabilitación para que las personas que han perdido años de sus vidas en terribles sufrimientos y abusos puedan recuperarse y convertirse en personas felices y productivas. La guía Orientaciones Pastorales sobre la trata de personas está dividida en 10 secciones. Las secciones proporcionan el análisis de la realidad de la trata de personas, muestran la conexión directa con el tráfico ilícito de migrantes y en la conclusión ofrece las respuestas. Esta guía ha sido enviada a las conferencias episcopales de todo el mundo y también está disponible online. El Papa Francisco estableció la sección de migrantes y refugiados después de presenciar en persona los sufrimientos de los refugiados en las islas mediterráneas de Lampedusa y Lesbos. Acabamos de comenzar nuestro tercer año. Los 2 primeros hemos estado ocupados con 20 puntos de acción pastoral para migrantes y refugiados, que preparamos para uso interno a la Iglesia, con el fin de ayudar a la gente de la Iglesia en todo el mundo a planear y evaluar las respuestas a los migrantes y refugiados. Este mismo pensamiento nos llevó a realizar algunas contribuciones a las negociaciones que se están llevando a cabo en Nueva York y en Ginebra. Todo ello nos ha llevado últimamente hacia un nuevo pacto global sobre migrantes y refugiados, de modo que durante los 2 primeros años estuvimos ocupados en contribuir a que la Iglesia se informara y que emprendiera, y que esa contribución se realizara también a nivel internacional. El padre Cherny dice que a la vez que la sección continuará a trabajar en los temas de los migrantes, los refugiados y la trata de personas, el próximo objetivo será crear conciencia y desarrollar un plan pastoral para el mayor número de personas necesitadas, las personas desplazadas a nivel interno.